Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos Dios entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos Dios entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré, pues en tus manos Dios entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Hola mis queridos amigos. Hay un pensamiento que se encuentra en la Santa Escritura, en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 6. Libro de Jeremías capítulo 33 versículo 6 dice la palabra de Dios: Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Quiero invitarle, mi querido amigo, para que en este momento cierre sus ojos y tengamos una oración para iniciar el estudio de la Biblia. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, bendito seas por toda la eternidad. Te damos gracias por concedernos la vida y darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. En este momento queremos estudiarla. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos capacite, para que la semilla de la verdad pueda caer en el terreno fértil de nuestro corazón y la promesa de tu palabra se cumpla en nuestra vida. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla con el propósito para la cual tú la enviaste. Rogamos que en esta hora nada ni nadie pueda interrumpir nuestra comunión contigo. Lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque nuevamente nos concede el alto honor y el santo privilegio
de reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Hemos visto a lo largo de los temas anteriores que Dios está profundamente interesado por nosotros. Desea lo mejor para nuestra vida. Y en este mundo de pecado van a venir dificultades. En este mundo de pecado vamos a tener que experimentar dolor y sufrimiento. Pero Dios ha prometido estar con nosotros aún en medio de esas dificultades. La serie que estamos llevando a cabo se titula Viviendo con Esperanza. Y por eso, en la palabra del Señor, encontramos esperanza en medio de un mundo tan difícil. El día de hoy, el tema se titula El Señor Jesús calma la tempestad. Y quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículos 23 al 27. Allí encontraremos el mensaje en el cual vamos a meditar en esta hora. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice la palabra de Dios. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Quizá este pasaje de la Biblia usted ya lo ha escuchado en diferentes sermones, en diferentes mensajes. Pero Dios desea que en esta hora nosotros podamos meditar en esta porción de manera específica. Así que rogamos al cielo que podamos ser edificados por el poder de la palabra de Dios. La lectura bíblica inicia diciendo, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Mi querido amigo y amiga, discípulo es aquel que sigue al Señor Jesús. ¿Está usted seguro que ya es un discípulo? Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, había mucha gente que escuchaba sus mensajes. Había mucha gente que veía sus milagros. Es más, muchas veces las personas fueron beneficiados por los actos que el Señor Jesús realizaba. Por ejemplo, allí en la gran montaña, el Señor Jesús en una oportunidad alimentó a 15,000 personas. Pero la pregunta es, ¿cuántas de estas personas verdaderamente siguieron al Señor Jesucristo? El pensamiento bíblico es el siguiente. Hay mucha gente que le gusta oír la palabra de Dios, pero son pocos los que deciden seguir al Señor. Usted, mi querido amigo, ya eligió seguir al Señor Jesucristo. Usted, mi querido amigo, ya decidió hacer del Señor Jesús su suficiente Salvador personal. ¿O solamente quiere beneficiarse de los milagros y de las bendiciones, pero no quiere comprometerse con el Señor? ¿O tal vez usted quiere beneficiarse de las grandes cosas que el Señor Jesús puede hacer en su vida, pero no quiere entregarle su corazón completamente a Él? ¿No quiere rendir su corazón a Él? Mi querido amigo, discípulo es aquel que decide seguir al Señor Jesucristo, a donde Él lo invite, a donde Él lo llama. El discípulo está enteramente entregado a la voluntad del Señor. El versículo 24 dice,
Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Imagínese usted, mi querido amigo, que se encuentra en medio del mar y de repente se embravece el mar y amenaza con voltear la embarcación. ¿Cómo se sentiría usted? Hace 2 años tuvimos la oportunidad de ir a San Andrés Islas. Fuimos con mi esposa, fuimos con mis suegros, fuimos con mi cuñada, su esposo y sus hijos. Viajamos un sábado de noche y allí a San Andrés llegamos en las horas de la madrugada del domingo. Estaba lloviendo fuertemente en la isla. Nos condujeron hacia el apartamento donde habíamos de quedarnos en ese día, pues al día siguiente estaríamos en el hotel. Mi cuñada y su familia ya habían estado en una oportunidad en San Andrés, así que ellos eran nuestros guías. Nos levantamos temprano, mi cuñada y su esposo decidieron ir a conseguir el desayuno y cuando regresaron nos dijeron que se habían encontrado con una dama quien les había ofrecido los servicios para viajar a la isla Johnny Cay. Nos preparamos, vinieron por nosotros en el carro para llevarnos al puerto a donde nos habrían de embarcar. Lo que nadie sabía era que esta isla Johnny Cay había estado cerrada durante 2 meses por el mal tiempo. Y precisamente ese día que nosotros llegamos, abrieron las puertas de la isla, así que propios y turistas comenzaron a arribar hasta esta isla. Nos subimos en la embarcación y comenzamos a adentrarnos en el mar. Como el tiempo estaba bastante difícil, por supuesto que las olas que habían eran grandes. El caballerito que iba conduciendo la embarcación iba a una velocidad bastante alta. Por lo tanto, realmente esa lancha saltaba y golpeaba sobre el mar y todos los que estábamos en la embarcación teníamos que recibir esos golpes. Todos estábamos de verdad golpeados por ese viaje y deseábamos que pudiésemos llegar pronto a la isla. Cuando faltaban unos 100 metros, este caballerito apaga los motores de la embarcación y con la velocidad la embarcación comienza a llegar hasta la orilla. Cuando faltaban tal vez unos 50 metros, nos dimos cuenta que otra embarcación igual a la nuestra había sido arropada por el mar. Realmente todo el mar la había hundido y allí los lugareños estaban tratando de voltearla y de sacarla a flote. El bendito que estaba allí dirigiendo la embarcación se le ocurre decirnos: cuando falten 10 metros para llegar a la orilla, todo el mundo tiene que bajarse rápidamente, porque de lo contrario nos va a suceder lo mismo que esa embarcación. Ahora imagínense ustedes que en esa embarcación venían mujeres, venían niños, venían adultos mayores y allí se forma un tremendo caos. Cuando llegamos a ese lugar, tal vez a unos 10 metros de la orilla, todos comenzaron a bajarse de una forma desesperada. Realmente unos se tiraban, otros se caían, unos gritaban, un caos completamente para poder bajarnos de esa embarcación y poder llegar a puerto seguro. Unos lloraban, otros estaban bastante nerviosos. Finalmente finalizó el viaje. Todo ese caos, mis queridos amigos, sucedió estando a la orilla del mar. Ahora no me imagino cómo hubiese sido la historia si estuviésemos allí dentro del mar. La historia bíblica dice que en el barco estaba el Señor Jesús y sus discípulos. De repente, mis queridos amigos, todo se puso oscuro. Comenzó una gran tempestad y el barco quedó cubierto por las olas.
Eso quiere decir, mis queridos amigos, que en la vida de quien tiene a Cristo, que en la vida de aquel que ha decidido seguir al Señor Jesucristo, también puede haber momentos oscuros. El hogar de aquel que ha aceptado al Señor Jesús puede también pasar por las turbulencias de la vida. Hay personas que piensan que seguir al Señor Jesucristo es una cama de rosas, pero mis queridos amigos, las rosas también tienen sus espinas. Algunas personas dicen que seguir al Señor Jesucristo es vivir libre de dificultades, pero mi querido amigo y amiga, la vida cristiana es una vida también de dificultades, de luchas y de pruebas. Pero el Señor Jesucristo no prometió que no vendrían las dificultades en la vida del cristiano. El Señor Jesucristo no prometió que no vendrían los problemas a la vida de los hijos de Dios. Lo que sí prometió el Señor Jesús es que en medio de las dificultades sus hijos no estarían solos. Hay un canto que dice: jamás te dije que la muerte no probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Jamás te dije que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero dije que yo nunca te fallaré. Salmo 23, versículo número 4. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Allí la palabra de Dios no dice que no vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, sino que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El Señor Jesús nunca prometió que usted y yo no pasaríamos por ese valle de sombra de muerte, sino que nos prometió que cuando eso aconteciese, Él estaría con nosotros. Salmo 46, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La promesa de Dios no es que nunca tendrá tribulaciones. La promesa es que cuando vengan las tribulaciones, el Señor será nuestro pronto auxilio. Entonces usted se preguntará, entonces, ¿qué mérito hay en seguir al Señor Jesucristo? Yo pensaba que si le entrego mi vida al Señor Jesucristo, ya no tendría más problemas y dificultades. Pues mi querido amigo y amiga, está completamente equivocado. Recuerde en el tema anterior a aquel fariseo que creía que con seguir al Señor Jesucristo se acabarían las dificultades. Y la respuesta del Señor Jesús fue: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo era: si tú me sigues, no significa que en tu vida no vendrán las dificultades, pero si tú me sigues, nunca estarás solo. El Señor Jesucristo, mis queridos amigos, nunca prometió que nosotros no lloraríamos, pero sí prometió que cuando las lágrimas corrieran por nuestras mejillas, Él las secaría. Vivimos hoy en día en un mundo lleno de tristeza y de dolor, en un mundo de sufrimiento, en un mundo de muerte. Y lo que el enemigo más desea es causarle daño a los hijos de Dios. Lo que el enemigo más desea es perturbar la paz en las familias de los hijos de Dios. Por eso el enemigo trae cáncer, por eso trae enfermedades, por eso trae traición, por eso trae accidentes de tránsito, por eso trae pérdida de empleo, por eso trae bancarrotas a la vida de los seres humanos. Por eso, en aquel momento, cuando este fariseo no quiso seguir al Señor Jesucristo, el enemigo se puso feliz, soltó una gran carcajada porque este hombre estaba interesado en lo que podía obtener al seguir
al Señor Jesucristo. Pero mis queridos amigos y amigas, nosotros debemos tener en nuestro corazón esa seguridad de que lo que nos está trayendo a los pies del Señor Jesucristo son por los motivos correctos. Debemos tener la seguridad que estamos viniendo a los pies del Señor Jesús porque queremos adorarlo, porque queremos alabarlo, pero sobre todo que estamos viniendo a los pies del Señor Jesús porque le amamos de todo corazón, no por las bendiciones que hemos de recibir, no por los milagros que el Señor Jesús ha de hacer en nuestra vida, sino porque en nuestro corazón existe el gozo de la salvación y porque sabemos que en Cristo Jesús podemos tener salvación y vida eterna y podemos encontrar nuestro mejor amigo en Él. Había una gran tormenta allí en el mar de Galilea. Y vamos nuevamente a San Mateo capítulo número 8 para ver esa parte final del versículo número 24. Dice la palabra de Dios: y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y finaliza este texto bíblico diciendo: pero él dormía. Qué cosa maravillosa, mis queridos amigos. En medio de las dificultades, el Señor Jesucristo dormía. ¿Por qué dormía el Señor Jesucristo? Tal vez usted puede decir que porque el Señor Jesucristo era Dios y en cualquier momento Él podía ponerse en pie y acabar con ese problema. Pero recuerde, mi querido amigo, lo que decía San Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. También recuerde lo que dice Isaías 53. Él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó también todas nuestras dolencias. El Verbo se hizo carne y hueso, como usted y como yo, mi querido amigo. Por eso el Señor Jesús también tenía temor, también tenía expectativas. Muchas veces hasta podía tener dudas en su corazón el Señor Jesucristo, pues realmente era un ser humano. Sin embargo, era un ser humano que vivía en paz con Dios. Cuando llegaba la noche, el Señor Jesucristo iba a encontrarse con su Padre Celestial. El Señor Jesucristo tenía una comunión íntima y estrecha con su Padre. Se arrodillaba y conversaba con Él. Recibía la paz del Padre cuando estaba en comunión. Y después de eso, mis queridos amigos, se acostaba y dormía. Así hubiesen tempestades alrededor de Él. Así hubiesen vientos fuertes que amenazaran con su vida. Podía haber oscuridad. Podía estar el mar amenazando la vida del Señor Jesucristo. Pero Él estaba completamente seguro, dormía completamente sereno, porque había estado en comunión, en conversación con su Padre Celestial. Cuando ustedes y yo, mis queridos amigos y amigas, aprendamos a conversar con nuestro Padre Celestial antes de ir a dormir, no tendremos más miedo de nada. En paz me acostaré, dice el salmista, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, no piense, mi querido amigo, que con orar simplemente se van a acabar los problemas. Las dificultades van a desaparecer. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, levantándose. Es necesario, mi querido amigo, que usted se levante, que usted sea despertado y que le haga frente a los problemas y a las dificultades. Es necesario que usted se ponga en pie y enfrente con el poder de Dios las dificultades que se le puedan estar presentando, las dificultades que puedan llegar a su vida. Por eso, mis queridos amigos, es importante esa comunión que nosotros tengamos con nuestro Padre Celestial. Tenemos que cada día ir a los pies del Señor Jesucristo. Tenemos que orar,
Tenemos que ir a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos del pan de vida. Todo eso, mi querido amigo, lo debemos tener presente en nuestra vida cristiana. El Señor Jesucristo dormía plácidamente porque estaba en paz con Dios. Y cuando usted y yo, mi querido amigo, estamos en paz con Dios, no tenemos miedo de nada. No tenemos miedo de la muerte. No tenemos miedo ni a la vida, ni al pasado, ni al futuro. No tenemos miedo de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza que el Señor Jesús está con nosotros. Dice la palabra de Dios, versículo 25, se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús, mi querido amigo y amiga, como lo dice la palabra de Dios, es el único que puede salvarnos. No es San Juan, no es San Pedro, no es San Mateo, por más buenos hombres que ellos hayan sido. Ellos fueron solo seres humanos que dependieron, como usted y como yo, del Señor Jesucristo. Tampoco es la Virgen María, por más buena y santa que ella haya sido, no tiene poder para salvar. Y los discípulos conocían esto. Los discípulos sabían que el único que tenía poder para salvarlos era el Señor Jesucristo. Y si entre los discípulos que le dijeron, Señor, sálvanos, estaba Pedro y Juan, ¿cómo puede hoy alguien arrodillarse delante de la imagen de Pedro o de Juan? Si cuando ellos estando vivos no fueron capaces de salvarse a sí mismos, ¿cómo podrían hoy ayudar a otros estando muertos? Mis queridos amigos, ellos, los discípulos, necesitaron del Señor Jesucristo. Y nosotros hoy también necesitamos del poder salvador del Señor Jesucristo. Jesús es el único que puede ayudarnos a resolver nuestros problemas. Jesús es el único que puede curar nuestras heridas. Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. El versículo 26 dice la palabra de Dios. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor Jesús estaba diciendo que la vida del cristiano es una vida de fe. Fe, mis queridos amigos, es creer en aquello que no se ve. Vamos a Hebreos, capítulo número 11, versículo número 1. Hebreos, capítulo número 11, versículo número 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, como ya lo dije, es creer en aquello que no se ve. Es creer sin ver, es creer sin tocar, es simplemente creer porque el Señor Jesús lo dijo. Y la Biblia está llena de promesas. Según los estudiosos de la Biblia, hay más de 3,500 promesas que están allí, dejadas en la palabra de Dios para que usted y yo vayamos y las reclamemos. Cada una de ellas, mis queridos amigos y amigas, sería capaz de revolucionar el mundo si tan solo los seres humanos se apoderaran de ellas. Fe, mis queridos amigos, es confiar. Y necesitamos confiar cada día en Dios. Existe gente que no tiene fe en el Señor, pero sí confía en los hombres. Conozco a una persona que cuando le hablaban de Dios decía, el día que me lo presenten y que yo lo salude de la mano, ese día voy a creer en Él. Este hombre era incapaz de creer en Dios. ¿Por qué? Porque no lo veía.
¿Por qué? Porque no podía tocarlo. Y hoy en día, mis queridos amigos, existe gente que no cree en Dios, porque no puede verlo, porque no puede tocarlo. Pero dice la palabra de Dios que fe es confiar. Confiar en las cosas que no se ven. Confiar en las cosas que no pueden tocarse. Nosotros hoy en día tenemos fe en personas que no conocemos y a pesar de eso, creemos en ellas. Pongamos un ejemplo. Usted sube a un avión y viaja. Nunca ha visto al piloto, tampoco a las azafatas. No sabe si el avión va a caer o si de repente el avión entrará en el Triángulo de las Bermudas y desaparecerá. Y sin conocer a esas personas, usted cree, se sienta en el avión y duerme, sabiendo que cuando despierte, usted se encontrará en el destino que quería. Confió en esas personas, pero no quiere confiar en Dios. Pongamos otro ejemplo. Usted se encuentra enfermo, va a la farmacia y compra un medicamento. La persona que está allí en la farmacia puede ser que le venda un medicamento que le pueda causar incluso la muerte. Usted no lo conoce a él, usted nunca lo ha visto, pero a pesar de eso, confía en el remedio que él está vendiendo y lo toma, pero no quiere confiar en Dios. Así somos los seres humanos, mis queridos amigos y amigas. Confiamos en los hombres, confiamos en las personas y muchas veces esa confianza en las personas trae a nuestra vida decepción y trae dolor. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo número 17, versículos 5 y 6. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y habitada. Muchas veces cuando confiamos en los hombres, nos amargamos, sufrimos, lloramos. Pero mi querido amigo y amiga, a pesar de eso, confiamos en los hombres, pero no queremos confiar en Dios. Y la vida cristiana es una vida de confianza en Dios. Pero para que nosotros podamos confiar en Dios, tenemos que conocerlo. Y para conocerlo, necesitamos pasar tiempo con Dios, mis queridos amigos, por medio del estudio de su palabra, por medio de la oración. Y no solamente esas dos cosas, también dando a conocer al Señor Jesús a través de la predicación del Evangelio, buscando a otras personas para contarles del buen Señor Jesús. Y cuando usted y yo hagamos esas tres cosas, nos comuniquemos con Dios por medio de la oración, estudiemos la Santa Escritura y compartamos con otros el gran amor de Dios, estaremos conociendo cada día más a nuestro Señor Jesús. Y en la medida que nosotros los conozcamos más a Él, entonces vamos a confiar más en Él. Nuestra fe cada día se fortalecerá. Entonces, cuando lleguen las pruebas, entonces, cuando lleguen las dificultades a nuestra vida, no tendremos miedo porque sabemos que tenemos un Dios que no falla. Porque sabemos que hay un Dios que está a nuestro lado luchando nuestras batallas. Es posible que pueda darse la impresión que nuestro barco se hundirá, pero mi querido amigo y amiga, sabremos que no será así porque el Señor Jesús estará con nosotros. Si estamos cada día más cerca del Señor Jesucristo, aprenderemos a dormir confiados en medio de las tormentas y de las tempestades, en medio de las turbulencias, y todo porque
hemos estado en comunión con nuestro Padre Celestial, porque hemos conversado con nuestro Padre antes de ir a descansar y porque el Señor Jesús pone en nuestro corazón la paz del cielo. Bendito sea su santo nombre. Por eso, mi querido amigo, quiero invitarle a que le confíe su vida al Señor Jesucristo. La vida cristiana, como ya lo he dicho, es una vida de fe. La vida del cristiano, mi querido amigo, es una vida de confianza en Dios. Tal vez usted ya ha confiado en los hombres y posiblemente le han fallado. Por eso, dele hoy, mi querido amigo, la oportunidad al Señor Jesucristo. Una vez más le invito a que se decida por el Señor Jesucristo, a que le entregue su confianza al Señor, a que le diga al Señor que desea seguirle a Él, que quiere confiar en Él, que le quiere entregar su vida, que lo hará como su Salvador personal. Y aunque vengan las turbulencias, las tempestades y las tormentas, usted y yo no vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque estamos confiados que el Señor está a nuestro lado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si usted, mi querido amigo, hoy está pasando por las tormentas de la vida, si hoy los problemas y las dificultades están amenazando su barco y quieren hundirlo, le invito a que se aferre al brazo del Todopoderoso Dios para que Él le dé las fuerzas para seguir adelante. Hay un canto precioso que dice: no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Mi amigo, le invito a que hoy confíe plenamente en el Señor Jesucristo y le aseguro completamente que Él dirigirá el barco de su vida a puerto seguro. Le invito para que cierre sus ojos y para que tengamos una oración diciéndole al Señor que Él sea el capitán que dirija el barco de nuestra vida. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque traes gozo, traes alegría, traes certeza y seguridad a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, porque aún en medio de las tormentas de la vida has prometido caminar a nuestro lado. Rogamos, Padre eterno, que tú estés con nosotros siempre. Bendice a nuestros amigos y amigas. Si alguno pasa por el momento de la prueba y el dolor, si alguno pasa por las tormentas de la vida, si los vientos arrecian con hacer hundir su barco, rogamos al cielo que tú les fortalezcas, que tú les acompañes y le des la seguridad que tú estás a su lado. Te rogamos, Padre eterno, que nos permitas cada día conocerte por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración y también compartiendo con otros el mensaje de la salvación. Bendito sea tu nombre por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Concédenos de tu gracia para prepararnos para el reino eterno y para tomar decisiones por Cristo Jesús. En el bendito nombre del Señor Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.